Mi hermana quería matarme, y en el momento en que mi madre dio un paso adelante para ayudarla, dejé de resistir. Más tarde, mi hermana se hizo una cirugía plástica para quedar exactamente igual a mí. Se sentó en mi habitación, esperando a que mi marido regresara. Mis padres esperaban que ella y mi esposo vivieran felices para siempre, disfrutando de la riqueza y la fortuna. Solo pude reírme, pues no tenía ni idea de lo aterrador que él realmente era. Halloween es el día en que Lorenzo Fernández regresa del extranjero. Había estado fuera del país por más de 2 meses y yo ya llevaba una semana muerta. Mi hermana, Natalia Fernández, Lía, se puso nerviosa cuando Lorenzo entró en la casa. Lorenzo, ya llegaste. Le pedí a la ama de llaves que te preparara tu sopa favorita de calabaza. Era la primera vez que se conocían, pero Lorenzo no pareció notar que habían cambiado a su esposa. Natalia realmente había hecho de todo, transformándose de pies a cabeza para parecerse a mí. Lorenzo le entregó su maleta a uno de los empleados y se frotó las sienes. «Voy a servirme un plato». Natalia sonrió, imitando perfectamente mis gestos y modales, como los había visto en las grabaciones de la cámara oculta. Siguiendo a Lorenzo, entró en el comedor. «Señora Jiménez, traiga un plato de sopa de calabaza para el señor Fernández». Lorenzo la miró brevemente. Aunque había muchos empleados, yo siempre prefería hacer las cosas por mí misma. Nunca me sentí cómoda dando órdenes, incluso después de haber vivido casi 2 años en Ciudad del Puerto. Antes de casarme con Lorenzo, vivía en un pequeño pueblo rural en Carolina del Sur. Y para ser sincera, Natalia debería haber sido la elegida para casarse con Lorenzo. Las familias Fernández y Gómez habían sido cercanas durante generaciones. La familia Fernández era la segunda más influyente en Ciudad del Puerto. Nadie se atrevía a cuestionar el primer lugar. Años atrás, nuestros abuelos habían arreglado un matrimonio entre Lorenzo y Natalia. Pero, tras el fallecimiento de los abuelos, la familia de Lorenzo fue traicionada en los negocios. El padre de Lorenzo, en un intento desesperado, trató de reactivar el compromiso antiguo, esperando que los Gómez vinieran al rescate. Pero mi padre ya estaba siendo cortejado por otros jugadores poderosos, listos para dividir las empresas Fernández. Sin importarle las lealtades pasadas, los Fernández se fueron a la quiebra. El padre de Lorenzo murió poco después, y su madre desapareció de Ciudad del Puerto, llevándose a Lorenzo y a su fiel mayordomo. Hace 2 años, Lorenzo regresó con las empresas Fernández, aplastando y desafiando a cada jugador importante de la ciudad. Cualquiera que hubiera perjudicado a los Fernández no fue perdonado. Quedaron enterrados en deudas o enviados a prisión. Los empresarios agradecían en silencio que esto ocurriera solo localmente, pues la reputación despiadada de Lorenzo en el extranjero era bien conocida. Cuando los Gómez estaban casi en la quiebra por las maniobras de Lorenzo, mi padre recordó el antiguo acuerdo de matrimonio, temeroso de la ira de Lorenzo. Me rogó que tomara el lugar de Natalia y me casara con él. Mi padre, como muchos empresarios, era profundamente supersticioso. El día en que Natalia nació, cerró un negocio importante que impulsó a la familia Gómez. Pero el día que nací yo, el negocio se vino abajo y la familia Gómez perdió la mitad de su fortuna. Él creía que Natalia le traía suerte, mientras que yo le traía ruina. Si no fuera por mi abuelo, que luchó por mantenerme con vida, estoy segura de que mi padre me habría ahogado al nacer. En cambio, les dijo a todos que estaba enferma y me envió al extranjero para recuperarme. En realidad, fui abandonada en un pueblo al sur, criada por una viuda ciega. El nombre de Natalia simbolizaba paz y seguridad, mientras que mi padre me llamó muerte temprana, esperando que muriera joven y no maldijera la fortuna de la familia. La viuda que me cuidó sintió pena y secretamente cambió mi nombre a Sara, aunque el destino de muerte temprana continuó. Al final, terminé muriendo joven. Natalia volvió a la realidad y habló suavemente. Últimamente me he sentido un poco mareada. Temía dejar caer el plato. Lorenzo la observó por un momento. Natalia tragó saliva y vi el pánico brillar en sus ojos. Irónico, pues la noche en que me apuñaló en el corazón, giró el cuchillo para asegurarse de que no sobreviviera. Ahora estaba fingiendo debilidad. Natalia rápidamente cambió de idea. «Lo llevo yo misma». Lorenzo desvió la mirada y entró en el comedor. «No es necesario. Si no te sientes bien, deberías descansar». Me quedé paralizada por un momento. En 2 años de matrimonio, nunca me dijo que descansara. Ahora, después de muerta, lo oigo por primera vez. Es extraño. A pesar de mi frágil salud, cuando llegué a la mansión Fernández, casi no me enfermé en el último año. En 2 años compartiendo cama, finalmente reuní el valor para susurrarle su nombre al oído, deseando que él fuera a la mansión de los Gómez y me sacara de allí. La abuela de los Gómez había fallecido, dejándome sin nadie que me cuidara. Aunque estaba furiosa por la forma en que morí,
Vivir también parecía agotador. La cámara frigorífica era fría, demasiado fría para mí. Siempre tuve mala circulación y solo quería un lugar cálido y soleado para descansar. Cuando escuché que hablaban de desmembrar mi cuerpo, me aterroricé. Si tenía que morir en pedazos, hubiera preferido ser olvidada como un bebé. Al menos habría quedado completa. Preferiría ser reducida a cenizas y tener mi cuerpo intacto en la muerte. Desafortunadamente, Lorenzo no reaccionó. Solo tomó el plato y comenzó a comer. Escuché que últimamente has salido mucho. Al oír eso, me sentí un poco satisfecha. No conocía a nadie en Ciudad del Puerto, aparte de los Gómez. El día de mi boda, mis padres me dijeron que, si no quería que la abuela Gómez se quedara sin sus medicinas, debía hacer todo para complacer a Lorenzo Fernández. Mientras la familia Gómez permaneciera estable, la medicación no se interrumpiría. Una vez casada, me dijeron que no volviera. Así que, después de mudarme a la mansión Fernández, aparte de una que otra visita al supermercado, apenas salía de casa. No era de extrañar que Lorenzo lo encontrara extraño. Natalia respondió dulcemente. El clima ha sido impredecible últimamente. Mis padres enfermaron, así que fui a visitarlos. Su mención a nuestros padres me recordó la noche en que intentó matarme. Luché con todas mis fuerzas, pero mi madre, preocupada de que lastimara a Natalia, se unió a mi padre para sujetarme. En ese momento, toda mi fuerza me abandonó y dejé que el cuchillo alcanzara mi corazón. Observaba a mi hermana Natalia sonreír, como si fuera dueña de aquel hogar que algún día fue mío. Su transformación era impresionante. Imitaba incluso mi manera de mirar y de mover las manos, todo calculado para engañar a Lorenzo, mi marido. Pero ella sabía poco de lo que yo sabía. Mientras Lorenzo comía su sopa de calabaza en silencio, los ojos de ella brillaban, satisfecha por haber conseguido lo que siempre quiso: mi vida, mi posición, mi marido. Ella no sabía lo que le esperaba. Lorenzo se recostó en la silla, sus ojos cansados pasando por Natalia, sin la reverencia que ella esperaba. ¿Cómo fue el viaje para ver a tus padres?, preguntó. Natalia dudó, intentando recomponerse. Sí, están recuperándose. El clima estaba horrible, respondió ella, con una sonrisa nerviosa. Quise reírme. La última visita de ella a nuestros padres había sido para planear mi muerte, y ni siquiera disimulaba su inseguridad ahora. Me preguntaba cuánto sospechaba Lorenzo. Siempre fue observador, pero parecía ajeno al hecho de que su esposa ya no era yo. Era Halloween, y el peso de ese día no era solo simbólico. Algo estaba diferente. Sabía que esa noche Lorenzo descubriría quién realmente estaba a su lado. ¿Podría verme? Sentí algo helado y oscuro rodearme, como si la noche me estuviera ayudando a manifestarme. Él levantó la vista, mirando la silueta de Natalia, que se acercaba para acariciar su rostro. Entonces decidí probar algo. En un impulso, susurré el nombre de Lorenzo. Para mi sorpresa, él se detuvo. Era como si hubiera sentido mi presencia, aunque de manera sutil. «Hay algo raro hoy», murmuró para sí mismo, apartando la mano de Natalia. Ella parpadeó, tratando de ocultar la sorpresa. «¿Estás bien, Lorenzo?», preguntó, forzando un tono de preocupación. «Sí, solo necesito aire», respondió sin siquiera mirarla. Antes de que Lorenzo saliera del comedor, noté un detalle que me dejó en shock. Un anillo que él nunca usaba, pero que ahora colgaba en su mano izquierda. El mismo anillo que un día me dio, como símbolo de nuestro secreto, algo que solo yo conocía. Si lo estaba usando, era señal de que aún no me había olvidado, o tal vez ya sabía más de lo que aparentaba. Lorenzo salió del comedor en dirección a la terraza. La noche oscura parecía envolverlo como una sombra, y el viento helado balanceaba su ropa, como si intentara darle una advertencia. Lo observé en silencio, disfrutando cada segundo de ese momento íntimo, cuando no había nadie alrededor para manipular sus emociones. Natalia lo siguió, dudosa, como si sintiera que algo estaba fuera de lugar. Intentaba sonreír, pero los ojos de Lorenzo estaban distantes, fijos en las estrellas, mientras giraba el anillo en su dedo. Yo sabía lo que ese gesto significaba. Lo hacía cuando estaba confundido, reflexionando sobre algo que lo inquietaba. ¿Todo bien, Lorenzo?, preguntó Natalia, forzando una sonrisa que bordeaba la desesperación. Él frunció el ceño y respiró hondo. No sé, tal vez sea el viaje, o quizás esta noche. Algo está extraño. Quizás sea la nueva rutina. Aún me estoy adaptando, respondió ella, como quien intenta explicar algo sin saber por dónde empezar. Pero Lorenzo permaneció ajeno, sus ojos volviendo a perderse en la oscuridad. Fue entonces cuando reuní valor. «Lorenzo», lo llamé en un susurro, sintiendo que mi poder crecía mientras su mente comenzaba a abrirse a mi presencia.
Un escalofrío lo recorrió y se dio la vuelta, con una expresión perpleja, como si buscara algo invisible. Natalia lo notó. ¿Ves algo? Su voz temblaba, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Él negó lentamente, pero yo sabía que estaba cerca de captar su atención. Nada, solo recuerdos, tal vez, respondió, finalmente mirando el anillo en su dedo. Has hecho un gran trabajo cuidando de todo, ¿no es así? Ella rió nerviosa. Es lo mínimo que puedo hacer. Lorenzo levantó una ceja. Lo mínimo, nunca hablabas así. Él empezaba a notar las diferencias. Era la oportunidad perfecta. Susurré de nuevo, esta vez más cerca de él, con más fuerza. ¿Crees que realmente conoces a tu esposa, Lorenzo? Él se apartó de Natalia, como si sintiera mi presencia casi tangible, una expresión perturbada cruzando su rostro. Natalia intentó acercarse, pero él levantó la mano, deteniéndola. Déjame un momento. Ella retrocedió, con el rostro rígido, y supe que eso la había afectado profundamente. Ahora, finalmente, sentía que su plan no era tan seguro como creía. Natalia salió del balcón con los ojos ardiendo de rabia y se puso en contacto con alguien por teléfono. Sí, él está sospechando. Tenemos que hacer algo, susurró, su voz llena de desesperación. Solo pude oír una voz del otro lado, una voz que conocía demasiado bien. Mi exnovio, Emanuel, estaba más cerca que nunca de entender las verdaderas intenciones de Natalia. Ella había tomado mi lugar con la ayuda de Emanuel, mi exnovio. La traición era doble y más amarga de lo que podía soportar, pero ahora tenía un nuevo motivo para actuar. Sería mi venganza, y comenzaría con Emanuel. Tras la llamada, Natalia fue al cuarto que alguna vez fue mío, y la observé sentarse frente al espejo con la mirada vacía. Hablaba sola, como quien ensaya para una gran presentación. Necesito ser tú, susurró. Él tiene que creer en mí. No puedo fallar ahora. Mientras practicaba mis expresiones y frases, sentí una ira crecer dentro de mí. Mi reflejo invisible parecía materializarse en el espejo por un instante, y por un momento, pensé que ella me vería. Pero luego desvió la mirada y tomó el teléfono nuevamente, llamando a Emanuel. Ya está sospechando. Pensé que todo estaría bien, pero él parece verme de otra forma. Creo que solo confiará si hacemos algo drástico. Del otro lado, Emanuel respondió con un tono sombrío. Te dije que esta transformación completa era arriesgada. Vamos a necesitar un plan nuevo, algo más definitivo. Natalia vaciló. Algo como... ¿qué? Algo que elimine cualquier duda, sugirió Emanuel con frialdad. Le daremos una prueba que lo convenza de que eres realmente Sara. Una idea oscura flotó en el aire, y me di cuenta de que no solo intentaban engañar a Lorenzo, pretendían hacer algo que terminara de una vez por todas con cualquier sospecha. Me horroricé, pero al mismo tiempo vi una oportunidad. Podría jugar con las debilidades de Emanuel, un hombre vanidoso y ambicioso. Siempre supe lo manipulador que era, pero también conocía su punto débil. Creía que podía controlar cualquier situación. Era momento de que yo volteara el juego a mi favor. A la mañana siguiente, Lorenzo encontró una carta en la puerta de su cuarto. La caligrafía parecía la mía. Si quieres respuestas, sigue las flores. Miró a su alrededor, dudoso, hasta que vio un rastro de pétalos rojos esparcidos por el pasillo, llevándolo a un destino inesperado. Lorenzo siguió las pétalas rojas que lo llevaban fuera de la casa, hasta el jardín trasero. Cada paso parecía una invitación, un llamado silencioso para descubrir lo que se ocultaba en la oscuridad. El cielo estaba nublado, y el viento frío hacía que los árboles se balancearan, como si susurraran secretos antiguos. Se detuvo al ver una última pétala reposando sobre la piedra de un antiguo banco del jardín. Junto a la pétala había una pequeña caja, una que él conocía bien. Era un regalo que me había dado en el primer mes de matrimonio. Encima de la caja, una pequeña nota con mi caligrafía. No todo es lo que parece. Él dudó, mirando a su alrededor, como si esperara ver a alguien saliendo de las sombras. Luego, con un toque cuidadoso, abrió la caja. Dentro, un pañuelo rojo, mi pañuelo favorito, cuidadosamente doblado. Lo tomó y sentí una emoción pasar por él. Una mezcla de nostalgia y desconcierto. De repente, una voz rompió el silencio detrás de él. «¿Lorenzo? ¿Qué estás haciendo aquí?» Era Natalia, pero la sonrisa en su rostro vaciló al ver el pañuelo en sus manos. Él guardó el pañuelo en el bolsillo, con la mirada seria, enigmática. «¿Qué piensas de esto?», le preguntó, entregándole la nota. Natalia la leyó y palideció, pero intentó disimular. «¿Es algún tipo de broma? Tal vez algún empleado la dejó para asustarte». Lorenzo la estudió, sus ojos observando cada reacción de ella con frialdad. ¿Por qué alguien haría eso? Sara adoraba este pañuelo, y la caligrafía es de ella. Ella tragó saliva.
tratando de recomponerse. Lorenzo, estás cansado. Quizás este viaje te afectó más de lo que piensas. Él la miró en silencio. Quizás, pero hay algo que está mal desde que regresé. Esas palabras perforaron a Natalia como un puñal, y sentí como su máscara comenzaba a agrietarse. Ahora estaba guiando a Lorenzo hacia la verdad, y la duda empezaba a apoderarse de ella. ¿De verdad crees que estás siendo perseguido, Lorenzo?, intentó preguntar, tratando de sonar casual, pero podía sentir el temblor en su voz. ¿Perseguido? No sé. Solo sé que su presencia es más fuerte que nunca, murmuró, desviando la mirada, con una tristeza que Natalia jamás podría entender. Más tarde, ese mismo día, Lorenzo recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era una foto antigua nuestra, tomada justo después de la boda, donde yo sostenía el mismo pañuelo rojo. El mensaje decía: «Ella está más cerca de lo que imaginas». Se giró hacia Natalia, pero ella ya no estaba allí. En el fondo de su mente, comenzaba a sospechar que alguien estaba jugando con él, o tal vez la verdad era aún más oscura. Lorenzo estaba cada vez más inquieto, y yo podía sentir que su mente oscilaba entre la duda y la necesidad de respuestas. Natalia, por su parte, estaba al borde del colapso. Observaba a ambos jugar este peligroso juego, pero ahora era momento de involucrar a Emmanuel. Él sería el siguiente en darse cuenta de que no todo estaba bajo su control. Esa noche, Natalia lo encontró escondido en la entrada trasera de la casa. La tensión entre ellos era evidente, y Emmanuel parecía incómodo. Quizás empezaba a sentir que el plan se le escapaba de las manos. «¿Qué está pasando, Natalia?», le susurró, molesto. «Se supone que deberías tener el control de la situación, pero claramente él está sospechando». «Estoy haciendo lo mejor que puedo», replicó ella, con la voz cargada de desesperación. «No debería ser tan difícil, pero él parece ver cosas que no están ahí». «O quizás no eres tan buena fingiendo», dijo él cruelmente, y pude ver el destello amargo en sus ojos. Natalia vaciló. «Es más complicado de lo que pensé», él la interrumpió. «Si quieres que esto funcione, necesitamos actuar rápido. Tenemos que deshacernos de cualquier pista que él pueda seguir. Destruye todo lo que le perteneció a Sara, todos los recuerdos, y evita que siga encontrando esos objetos». Sabía lo doloroso que sería para ella. Cada objeto, cada detalle que quedaba de mí aún era un recordatorio constante de que, por más que intentara, jamás podría borrar completamente mi presencia. Y ella lo sabía. Antes de que Emmanuel se fuera, hice mi primera jugada. Concentrando toda mi energía, logré que una de las luces de la entrada parpadeara intensamente, lanzando sombras oscilantes sobre sus rostros. Emmanuel y Natalia se detuvieron, tensos, mirando la lámpara como si ésta pudiera revelar algo. «Estas luces, siempre dando problemas», murmuró Emmanuel, intentando reír, pero el desconcierto en sus ojos era evidente. Aproveché el momento para susurrar su nombre, suave y bajo. «Emmanuel». Él se dio la vuelta, mirando el vacío a su alrededor. «¿Escuchaste eso?», preguntó, con la voz temblorosa. Natalia negó con la cabeza, tratando de calmar sus propios nervios. «Debe ser el viento». Pero Emmanuel estaba pálido, y supe que había sentido mi presencia. En ese instante, me di cuenta de que podía manipular sus debilidades, tanto como intentaba manipular las de Natalia. Emmanuel volvió a su casa esa noche, intentando ignorar el miedo creciente que sentía. Pero, al abrir la puerta, encontró una nota dejada en el suelo de su oficina. «Sé lo que hiciste». Su corazón se aceleró y miró a su alrededor, como si esperara que alguien apareciera de las sombras. En el fondo, sabía que la batalla apenas comenzaba. La nota en el suelo de la oficina de Emmanuel lo dejó paralizado. Las palabras «sé lo que hiciste», escritas de forma directa y amenazante, hicieron que su corazón latiera con fuerza. Intentó recomponerse, pero el eco silencioso del cuarto parecía asfixiarlo, como si las paredes guardaran el secreto que desesperadamente quería enterrar. Sabía que esa nota no era un simple truco. Emmanuel salió de la oficina, sudando, y tomó el teléfono para llamar a Natalia. Al contestar, ella ya parecía irritada. «¿Qué pasa ahora?», preguntó exasperada. «Encontré algo que me incomodó», respondió él, tratando de ocultar el pánico. «Hay alguien observándonos», Natalia bufó. «¡Estás paranoico! Fuiste tú quien dijo que todo estaba bajo control». Él apretó la nota en su mano, sintiendo la textura del papel. «No, Natalia, esto es serio. Es como si Sara estuviera de vuelta». Natalia guardó silencio por un momento, su respiración casi audible. «Eso es imposible», respondió, más para sí misma que para él. «Ella se fue. Está muerta. Nosotros fuimos quienes... Sé lo que hicimos».
susurró Emanuel en un tono desesperado. Pero eso no explica por qué siento que todavía está aquí, observando cada paso nuestro. Podía ver el miedo crecer dentro de él, corroyendo su confianza. Era el momento perfecto para avivar aún más la llama de la duda y llevarlo al límite. Concentrándome en la oscuridad del cuarto, hice que las sombras a su alrededor se movieran ligeramente, lanzando una luz suave y fría sobre la nota que sostenía. Él casi saltó hacia atrás, con la mano temblando mientras observaba el papel. «¡Deja de jugar, Emanuel!», gritó Natalia, intentando disimular su propio miedo. «Deshazte de todo lo que le perteneció y acabemos de una vez por todas». Pero Emanuel parecía lejos de estar de acuerdo con la idea. Si no fuera quien soy, casi creería que ha regresado para perseguirnos. Natalia respiró hondo, intentando parecer inalterable. «Hemos logrado sobrellevar todo esto hasta ahora. Simplemente deshazte de la nota, de los objetos, y sigue adelante. Lorenzo no puede sospechar nada». Al día siguiente, Emanuel decidió seguir el consejo de Natalia y deshacerse de todo lo que pudiera recordarme. Pero, al llegar a la casa de ella para ayudar a limpiar las pruebas, encontró a Lorenzo en la puerta, sosteniendo algo en sus manos. Era mi diario, el mismo que había encontrado escondido en el jardín. Lorenzo lo miró con una expresión firme y sombría. «Parece que dejaste algunas cosas atrás, Emanuel». Lorenzo sostenía mi diario en las manos, mirando directamente a Emanuel, quien tragó saliva. Natalia observaba desde lejos, con las manos temblorosas, intentando mantener la compostura. Sabía que el diario era un riesgo inmenso, pues contenía mis palabras, mis secretos, mis pensamientos más profundos, y al final, pistas sobre las verdades que ocultaban. «Encontré esto en el jardín», dijo Lorenzo con calma, sus ojos fijos en Emanuel. «Curioso, ¿no crees? Un diario, enterrado como si alguien quisiera que nunca fuera encontrado». Emanuel intentó disimular el pánico, intentando sonreír. «Parece un diario cualquiera, Lorenzo. Quizás Sara lo dejó atrás, y alguien lo enterró por error». Lorenzo lo miró fríamente. «¿Y por qué pareces tan nervioso, Emanuel?». En ese instante, Natalia se acercó, intentando recomponerse. «Lorenzo, querido, ¿qué quieres hacer con ese diario? Es solo un objeto antiguo». Pero Lorenzo la ignoró, sus ojos recorriendo las páginas, como si buscara algo específico. Mientras hojeaba el diario, sentí una nueva oleada de esperanza. Mis palabras estaban ahí, listas para revelar las verdades oscuras sobre Emanuel y Natalia. Con cada página absorbía un poco más de mi historia. «Lorenzo», lo interrumpió Natalia, intentando desviar su atención. «¿Por qué insistes en ver el pasado? Sara está muerta. Quizás deberíamos dejar todo esto atrás». Lorenzo levantó la mirada, sus sentimientos divididos entre dolor y desconfianza. «Curioso escucharlo de ti, Natalia. Esperaba que quisieras honrar la memoria de tu hermana. Después de todo, fue ella quien tuvo que asumir tu lugar a mi lado». Ella guardó silencio, y me di cuenta de que Lorenzo estaba comenzando a unir las piezas. Esa travesía por el diario estaba despertando en él lo que necesitaba para percibir lo que realmente sucedía a su alrededor. Cerró el diario, sus ojos todavía fijos en Emanuel. «Saben, al leer esto es como si pudiera oír su voz, como si ella todavía estuviera aquí». Emanuel dio un paso atrás, con la voz temblorosa. «Lorenzo, esos recuerdos, a veces la mente nos engaña». «¿Engaña? ¿De verdad?». Lorenzo sonrió de lado, pero había algo frío en su mirada. «Pues déjame decirte algo. Si descubro que hubo algún engaño sobre Sara, si alguien la hizo sufrir, esa persona enfrentará las consecuencias. Y de manera muy definitiva». Sentí una satisfacción incontrolable. Lorenzo estaba comenzando a abrir los ojos. Quizás aún no sabía todo, pero ya se permitía cuestionar. Era todo lo que necesitaba. Cuando Lorenzo se retiró, Natalia y Emanuel quedaron solos. Él se volvió hacia ella enfurecido. «Esto se está saliendo de control. Él sabe que algo está mal». Natalia intentó responder, pero el miedo en sus ojos era evidente. En ese momento, sonó el teléfono. Ella contestó, pálida, y pude escuchar el pánico en su voz cuando respondió a lo que oía. «Es imposible. Sara no puede estar viva». Natalia colgó el teléfono, con el rostro pálido. Emanuel la miraba, confundido e inquieto, pero sabía que algo serio estaba ocurriendo. Esa llamada mencionando la posibilidad de que yo estuviera viva afectó profundamente a Natalia. «¿Qué dijeron?», preguntó Emanuel, tratando de contener el desespero. Natalia negó con la cabeza, susurrando, «Alguien afirma haber visto a Sara, pero eso es imposible. Ella está muerta. No puede ser ella». En el otro lado de la casa, Lorenzo estaba cada vez más obsesionado con entender las señales que surgían a su alrededor. Decidió que confrontaría a Natalia y a Emanuel, pues ya no creía en las versiones que ellos presentaban. Tomando el diario con firmeza,
Atravesó la casa, decidido a descubrir la verdad. Natalia y Emanuel no notaron su acercamiento hasta que estuvo a unos pocos pasos de distancia. Su presencia los hizo estremecerse, y sentí que era el momento perfecto para mi última jugada. Con toda la energía que me quedaba, logré hacer que la lámpara sobre ellos parpadeara nuevamente, lanzando sombras aterradoras alrededor. «Ya sé lo suficiente», dijo Lorenzo en tono sombrío. «Leí el diario. Está claro que están ocultando algo». Natalia intentó desesperadamente inventar una excusa. «Lorenzo, estás delirando. Ese diario es solo el pasado. Nada de eso importa ahora». «¿No importa?», la interrumpió con voz fría. «La historia contada aquí muestra que Sara sufrió mucho a manos de ustedes. Ustedes, todos ustedes forzaron esta situación para satisfacer sus ambiciones. Y ahora quiero escuchar la verdad, toda la verdad». En ese momento, la máscara de Emanuel finalmente cayó. «Y si es cierto, Lorenzo, ya no importa. Sara solo era una pieza, alguien que ni siquiera era deseada por su propia familia». La furia de Lorenzo era evidente, pero se controló, mirando a Natalia. «Y tú, Natalia, siempre quisiste mi lugar al lado de Sara. Ella murió por el egoísmo de todos ustedes. ¿Y a eso le llamas amor familiar?». Natalia intentó responder, pero las palabras le fallaron. Por primera vez, sabía que no tenía salida. Entonces, mi voz se hizo clara, audible para todos ellos, un susurro helado. «Lorenzo, finalmente sabes la verdad». Se miraron incrédulos, mientras Lorenzo intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Su expresión se suavizó, pero una firme determinación se apoderó de él. «Ustedes la traicionaron, la destruyeron, pero no será sin consecuencias. Sara está conmigo, y ninguno de ustedes tendrá paz mientras yo viva». Natalia y Emanuel se miraron, horrorizados, finalmente conscientes de que su conspiración estaba completamente expuesta. Lorenzo decidió revelar toda la historia públicamente. Expuso a Natalia y a Emanuel, contando sobre la conspiración que acabó con mi vida. La verdad sobre mí no solo fue revelada, sino que también fue la ruina de ellos. Mientras tanto, sentí la paz que siempre busqué, sabiendo que, de algún modo, se había hecho justicia, y finalmente pude descansar.